Susana Monsulí, soy instructora de codificación médica y hoy quiero hacerles un video muy especial. Sé que muchos ya llevan tiempo con nosotros acá en el canal, pero hoy quiero hacerles un video para que lo compartan y que te compartan por todos lados, porque les voy a regalar cómo empezamos nuestra clase de Evaluation Management. Y este es un video que no vas a poder encontrar en ningún otro lugar. Es un video que probablemente en ninguna otra clase de Evaluation Management la vas a poder encontrar. Es lo que nosotros enseñamos en la clase de la semana número 11 del curso de codificación médica. Y muy pronto estaremos grabando un cursito de Evaluation Management para ayudarlos a entender este capítulo que yo sé que es muy complejo. Entonces, solamente les voy a enseñar hoy a usar las tablas que están delante del capítulo de Evaluation Management en su libro CPT. Estamos usando como referencia el libro del 2025. Quiero que abras tu libro, si tienes tu libro CPT contigo, el del 2025, quiero que lo abras. Y justo delante del capítulo de Evaluation Management, junto delante donde están esos códigos, ahí vas a encontrar las tablas. Y quiero que vayas conmigo tabla por tabla y vayas poniendo las notas que te voy a estar dejando acá. Y a partir de hoy esas tablitas las vas a ver de una manera muy diferente y créeme que te van a ayudar muchísimo. Entonces, como otro dato, quiero dejarles que por favor en los comentarios me especifiquen los temas de los que les gustaría que le enseñáramos, que le habláramos. Quiero que sean específicos porque, por ejemplo, cuando me ponen quiero un video del sistema respiratorio. Sí, pero ¿de qué? El sistema respiratorio es muy amplio. ¿Qué es lo que necesitas que te clarifique? Porque a lo mejor tienes dudas en unos códigos en específico o en un procedimiento en específico. O tengo dudas del sistema cardiovascular. Es grandísimo. Entonces quiero que se tomen el tiempo en los comentarios y nos digan qué temas o qué códigos específicos quieren o qué reglas de codificación en específico quieren que revisemos con ustedes. Entonces nada, vamos a empezar. Y una vez que localicen las tablas, lo primero vamos a enfocarnos en el subtítulo. Ok, los servicios de Evaluation Management. Hay una cosa que es súper importante y es ¿dónde está el paciente? Porque a partir de dónde se da el servicio es dónde vamos a buscar los códigos. Entonces, yo siempre le digo a mis muchachos, hay 3 preguntas fundamentales a la hora de escoger un código de Evaluation and Management. La primera pregunta es, ¿dónde está el paciente? La segunda pregunta es, si está en un hospital, ¿tiene un estatus ese paciente? No importa en qué área del hospital esté. La segunda pregunta es si tiene un estatus. Y la tercera pregunta es súper importante. Nos dan el Medical Decision Making, nos dan el tiempo que dura el procedimiento. Si tu respuesta es no, eso es contenido para otro video. Y si te dicen que sí, pues quédate acá, que entonces seguiremos. Cuando un servicio es en una oficina, cuando vamos a usar esta tablita, recuerden, primera pregunta, ¿dónde está el paciente? Y la respuesta va a ser en una oficina médica. Oficina médica, por poner un ejemplo, déjeme subir un poquito la tabla para que se vea completa. Bueno, si se ve la tabla completa no se va a ver el subtítulo. Entonces, aquí, esta es la primera tablita que es Office or Other Outpatient Services. Office. Entonces, si estamos hablando de Office, estamos hablando de la oficina de un provider, de un doctor. Ejemplo, puede ser con el médico primario, que es un PCP. Puede ser con un especialista, ya sea un neurólogo, ya sea un cardiólogo, un gastro, el especialista que usted desee, es una visita. Característica que tiene que tener para poder usar esta primera tablita, tiene que ser un paciente nuevo. ¿Qué cosa es un paciente nuevo? Un paciente que no se ha visto en los últimos 3 años. Si el paciente se ha visto en los últimos 3 años o hace 2 años y 9 meses fue su última visita, pues no es un paciente nuevo, es un paciente establecido. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que tener la nota? La nota tiene que estar compuesta por
una historia y una examinación adecuada. Entonces estamos hablando de un paciente que está siendo visto por un MD o un nurse practitioner o un PA, por un proveedor de salud que sea un high level o un mid level provider, ¿ok? Entonces, fíjense que esto no nos va a modificar la selección del código. Todos los códigos me van a requerir que la historia y la examinación esté médicamente apropiada, que vaya acorde desde el principio hasta el final de la nota, ¿ok? Ahora, en Medical Decision Making, ¿qué es esta parte de la nota? ¿De dónde la voy a obtener? Esto, el Medical Decision Making, ¿de qué parte de la nota la encuentro? Sencillo, pues lo vas a encontrar en el assessment y en el plan. La cantidad de diagnóstico que el doctor revisó, la conducta que tuvo con el paciente, todo eso nos va a dar el Medical Decision Making y el nivel de complejidad que tuvo la visita o el manejo del paciente. Ahora, ¿qué significa straightforward? Que es el primero que está aquí. Cuando el doctor solo habla de un problema mínimo, limitado, directo al punto, o sea, el paciente viene porque tiene fiebre y él solamente va a tratar la fiebre. El paciente viene porque tiene diarrea, él solamente se va a enfocar en que el paciente tiene diarrea y le va a dar el tratamiento para tal. Hidratación, observación, todo eso. O sea, es straightforward, un solo diagnóstico, un solo complaint y el médico se va a enfocar en eso y lo va a manejar. Cuando es straightforward, ok, tengo cruz aquí, entonces este sería el código correcto. ¿Qué pasa si es low? Low estamos hablando de 2 o más problemas mínimos. Este es un problema mínimo. Este es 2 o más problemas mínimos o una condición crónica estable. Cuando hacemos ese escenario, pues entonces sería el 99203 y aquí estamos con este porque es donde nos da la cruz. Cuando es moderado, estamos hablando de 2 condiciones crónicas estables o muchísimas otras cuestiones que ya les digo, es contenido de otro video. Y entonces ya la cruz me la daría aquí y cuando es high, pues la cruz me la daría aquí. Importante, para yo determinar qué código aquí voy a usar basado en estas X, fíjense ese I como la línea para saber qué código es el que voy a usar, pues yo tendría que tener el Medical Decision Making para poder escoger un código. Ok, no siempre me van a dar el Medical Decision Making, el nivel, no siempre me lo van a dar. Hay una forma de llegar a él basado en esto un poquito que les comenté, pero ya les digo, es contenido de otro video, aquí quiero que se enfoquen en esta parte. Ahora, importante, otra cosita importante es, fíjense que dice, tiene que tener medically appropriate history and or examination. Tiene que haber una historia y una examinación apropiadamente documentada en la visita médica. Tiene que tener el nivel de decisión médica o el tiempo que duró la visita. Y un dato súper importante, este es el mínimo de tiempo. Si el paciente se vio por 10 minutos, yo no puedo escoger ninguno de estos códigos. Si el paciente se ve mínimo 15 minutos, entonces sería este código. De 15 a 29, porque cuando mínimo son 30 minutos, entonces sería este de acá. Cuando se ve mínimo por 45 minutos es este de acá y como mínimo 60 es este de acá. O sea, yo puedo escoger por esto o por el tiempo. Y siempre va a ser requerido historia, examinación, bien documentada en la nota. ¿Ok? Entonces, seguimos con los códigos de la tablita de Office Visit. Pero ahora vamos a ver, es exactamente lo mismo. Lo único que este paciente, recuérdense que estamos en Office, se está viendo en una oficina médica. ¿Qué pasa aquí? Es un paciente establecido. Es un paciente que se ve en menos de 3 años. Menos de 3 años, de los últimos 3 años. Puede que se haya visto el mes pasado, hace 3 meses, al principio de año, el año pasado. Eso es un paciente establecido. Fíjense que volvemos. Medically appropriate history and examination es requerido, excepto aquí. Aquí no hace falta el medical decision, la examinación. Y tampoco hace falta el medical decision making. ¿Por qué razón? Porque el 99211 es un procedimiento que lo va a hacer un nurse.
alguien de clinical staff, o es cuando el paciente viene a verse para que le chequeen la presión, solamente. Y la médica la asistente lo pasa, le toma los signos vitales, pone la presión en el sistema porque lo están traqueando, la presión le dio normal. No es necesario que lo vea el doctor, es solamente un seguimiento. Él va a venir todos los días esta semana que le tomen la presión. O es el paciente que viene, digamos que para que le coloquen una inyección. Pero es un procedimiento que lo va a hacer el clinical staff, no lo va a ver el doctor, pero este procedimiento está siendo supervisado por el doctor de la práctica, porque al doctor estar en la práctica, él es responsable y supervisa todo lo que ocurre dentro. Pero es un paciente que no se va a ver directamente con el médico. Ahora, también vamos a ver que es la misma dinámica, las crucecitas o el tiempo. Ahora, vamos a hablar de los códigos de telemedicina. Estos son códigos nuevos. No todos los seguros los están usando. Esto es audio y video. Tiene que tener ese requerimiento, audio y video. Importante revisar las pólizas porque todavía no lo están usando todos los seguros. La misma dinámica de paciente nuevo se está viendo no se ha visto en los últimos 3 años por el mismo grupo, el mismo doctor, la misma práctica. Entonces, la otra característica aquí es lo mismo. Vamos a buscar que haya documentado una historia de examinación médicamente apropiada, el medical decision making, la misma variable o el tiempo, exactamente igual. Y la diferencia acá, lo mismo, que sea un paciente establecido y tiene la misma medida, todo va igualito, igualito, igualito. Ahora, aquí abajo tenemos los servicios de telemedicina. Fíjense que arriba decía audio y video. Estos son audios solamente y dependiendo del tiempo es lo que vamos a usar. Si es más de 10 minutos de discusión continua, eso es importante. Y después vamos a tener los tiempos, el nivel de decisión médica, que tenga una historia de examinación apropiada. Y este que está acá, paciente establecido, este es un technology survey, este es el paciente que llama, el 98016, un paciente que llama, la discusión médica dura de 5 a 10 minutos. Habla con el doctor y el doctor le dice, ¿sabes qué? Necesito verte hoy. No podemos quedarnos con la llamada, tienes que venir, que te voy a poner en el schedule, quiero que vengas. Y entonces ese día es que habilitamos un servicio, una visita regular y se le añade este de acá. Ahora, vamos a seguir con las tablitas. Después tenemos solamente audio, porque esta era para un paciente nuevo. Y esta de acá era para un paciente establecido. Solamente audio, hay que tener eso en cuenta. Ahora, tenemos otras visitas que son sumamente importantes y es el Initial Hospital Inpatient o Observation Care. Vamos a ver aquí, Initial Hospital Inpatient o Observation Care. Estamos hablando, fíjense, hospital. El paciente está en el hospital, ¿ok? Y cuando nos referimos a Observation Care, el paciente está en algún lugar del hospital también. Y esto que ven aquí es lo que se llama estatus. Les dije, 3 preguntas importantes. ¿Dónde está el paciente? Está en el hospital. ¿Tiene un estatus? Sí, de observación. Este es el código. Me dan el nivel de decisión médica para poder escoger aquí, sí o no, ya vemos. Ok, para usar estas tablitas que les estoy mostrando siempre nos tienen que dar el Medical Decision Making o tenemos que encontrarlo, llegar a él. Initial, ¿qué significa initial? ¿Las primeras 24 horas? No. No son las primeras 24 horas. Eso es un error de concepto. No son las primeras 24 horas. Los códigos se van a usar por día de servicio. Day of service, los días de servicio. Y los días de servicio son, por ejemplo, mayo 8 de 2025, mayo 9 de 2025. ¿Cuándo yo voy a usar Initial Hospital Inpatient? El día que admiten al paciente o el día que lo ponen en observación. ¿Qué sería este día? Puede ser hasta las 11:59 de la noche de ese día. La visita de mayo 9 ya es subsequent, es el día siguiente, ¿ok? Nunca vamos a sacar initial por un término de 24 horas porque no funciona así.
Después tenemos la visita de cada día después que ese paciente está hospitalizado. Subsequent, cada día siguiente que está hospitalizado, está inpatient, o está en un estatus de observación. Volvemos a requerir lo mismo: examinación, historia médicamente apropiada, nivel de decisión médica o el tiempo que duró la visita. Ahora, aquí tenemos consultation. Office o other outpatient. Primero que tenemos que ver es que es un consultation a nivel de oficina. El paciente no está hospitalizado. No importa si es new o establecido. Cubre los dos. Consultation. ¿Qué cosa es consultation? Nosotros los hispanos tendemos a decir: voy a la consulta del doctor, voy a la consulta del dentista, voy a la consulta. Y eso es un office visit, es la visita al doctor, la visita al dentista, la visita al pediatra del niño, la visita al especialista, ¿ok? Un consultation tiene que cumplir con 3 requisitos. 1, quien pide el consultation es un doctor. O sea, un doctor le pide a otro doctor que evalúe a su paciente. Segundo requisito, el doctor evaluador tiene que aceptar evaluar ese paciente y además hacer la evaluación. Y como último, este doctor evaluador tiene que generar un reporte y mandárselo al doctor que le hizo el request de consultation. Cuando un paciente pide un referido o a un paciente se le da un referido, no es un consultation. Ese referido es lo que nos ayuda a sacar un office visit con un especialista, pero no es un consultation. El consultation, quien lo pide es un doctor a otro doctor. Muchas veces el paciente ni siquiera se entera de ese consultation. ¿Quién es quien bilea el servicio de consultation? El doctor que hace la consulta. No el que lo pide, no el que recibe el reporte, el que evalúa al paciente. Ahora, otro dato importante, el consultation, dijimos 3 cosas. Un doctor le pide a otro doctor que evalúe al paciente. Segundo dato, este doctor acepta y evalúa al paciente. Y por último, crea un reporte. Este doctor, cuando evalúa al paciente, puede determinar, evaluar ciertos diagnósticos. Por ejemplo, un doctor le pide a otro doctor que evalúe a su paciente en cuanto a las condiciones cardiovasculares. Y es un consultation que va a ser el cardiólogo para el médico primario del paciente. Y él solamente se va a enfocar en la evaluación de las condiciones cardiovasculares. Él no va a tener en cuenta las condiciones endocrinas como por ejemplo la diabetes, ni las respiratorias como el COPD. Él va a centrarse en el aspecto cardiovascular del paciente. O el consultation puede ser para evaluar todo el manejo del paciente. Tiene esas características. Varía de cuál puede ser lo que se haya pedido o lo que se haya determinado que se va a evaluar en el paciente. ¿Ok? Después tenemos, como ya vimos, el outpatient, cuando es un consultation, pero el paciente está en el hospital, es inpatient. ¿Ok? Está admitido en el hospital. La misma característica, la misma dinámica. Ahora, esto es súper importante. Tenemos códigos para cuando el paciente es admitido un día, el primer día, pero también tenemos un código para cuando el paciente se quede hospitalizado cada visita siguiente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente es admitido en la mañana y le dan el alta en la noche? Pues ahí tenemos estos códigos de acá que dice Hospital Inpatient o Observation Care, que recuerden que es un estatus, y eso quiere decir que el paciente puede estar en una sala, pero bajo estatus de observación, o el paciente puede estar en emergencia bajo estatus de observación. Entonces, primera pregunta, ¿dónde está el paciente? En emergencia. Ok, voy a usar los códigos de emergencia. Oh, mi paciente tiene un estatus de observación. No puedo usar los códigos de emergencia. Tengo que usar los códigos del Observation Care, que serían estos de acá que vimos. Y la última tablita que quiero que vean es esta que dice, incluyendo admisión y discharge el mismo día. No lo dice, pero se los digo yo.
Acá tiene que ser cuando el paciente es admitido en la mañana y se le da el alta, el discharge, en la tarde o en la noche. Entonces, tenemos un paciente que llega con un dolor de pecho a las 11 de la mañana, emergencia. Y cuando lo empiezan a evaluar un dolor de pecho, lo ponen en un estatus de observación y a la misma vez dicen, bueno, vamos a evaluarle, hacen todas las pruebas, todo lo que es las pruebas de infarto vienen negativas, evalúan y el paciente lo que tiene es una gastritis aguda y le dicen, mira, este es el tratamiento a seguir, puedes ir para la casa. Y vamos a decir que ese paciente llegó a las 11 de la mañana y fue admitido a las 11 de la mañana bajo un estatus de observación, pero le dan de alta para su casa a las 6 de la tarde. Entonces, este sería uno de los códigos a usar, estos de acá, que es cuando el paciente es admitido y se le da el alta el mismo día. Estos de acá, ¿ok? Ahora, entre las otras tablitas que tenemos Emergency Department. Este es un paciente que está en emergencia y fíjense que volvemos a tener este ejemplo donde el código no requiere ni historia ni el Medical Decision Making. ¿Por qué razón? Porque este código, recuerden, lo va a dar alguien del Clinical Staff, probablemente una RN, una enfermera registrada. No lo va a ver ni un PA, ni un practitioner, ni un ND. Pero este procedimiento, este servicio que se le da al paciente está bajo supervisión del doctor, del provider. Pero el paciente no va a ver al provider. Lo va a atender una no practitioner, perdón, una nurse, un RN, que puede ser una enfermera registrada. Ahora, ok, aquí tenemos Nursing Facility Care, Initial Nursing Facility Care, importante. Initial es el primer día cuando es admitido. Recuerden que no es por 24 horas, es por día de servicio. No por 24 horas, es por día de servicio, day of service. Entonces, este es un paciente. ¿Qué cosa es un Nursing Facility Care? Bueno, pues un Nursing Facility Care es un centro donde el paciente se queda a dormir, se queda en ese lugar y, por ejemplo, digamos, pero los que trabajan ahí son enfermeros. Por ejemplo, digamos, en un centro de rehabilitación, digamos, los pacientes que se caen, sufren una fractura de cadera y después lo tienen que dejar en un centro de rehabilitación, pues mayormente es un Nursing Facility Care. Entonces, Initial es el primer día que es admitido en el Nursing Facility Care y Subsequent, que es la tablita que está aquí, es cada día siguiente que ese paciente va a estar, cada día siguiente que va a estar admitido en el Nursing Facility Care. Entonces, después tenemos la tablita de Home or Resident Service, que es para paciente nuevo, paciente que se ha visto en los últimos, que no se ha visto en los últimos 3 años. Y importante, ¿qué cosa es Home or Resident Service? Cuando el doctor, el proveedor, va a ver al paciente al lugar donde vive. ¿Qué se considera un home service? Cuando el doctor va a casa del paciente a verlo. O cuando va, digamos, un paciente que vive en un campamento. Eso es un home service. Un paciente, cuando un paciente está en un crucero, digamos, los pacientes que son vistos en un crucero, se considera un home service y se va a habilitar como home service porque ese es su hogar temporal por el tiempo que esté en el crucero, que haya reservado 7 días, un fin de semana. Si va a verse con un doctor en el tiempo que está en el crucero, se va a habilitar un home or resident service. Los pacientes que están presos, que están en prisión, cuando ven al doctor, como ese es su hogar temporal, pues se va a habilitar un home service también. Recuerden, nuevo, paciente que no se ha visto en los últimos 3 años. Establecido, paciente que se vio o se está viendo, se ha visto en los últimos 3 años. Después tenemos otro estatus importante. Vamos a tener, y esto lo voy a resumir al final, los estatus. Vamos a tener estatus de observación o estatus de cuidado crítico. Critical Care
Esto es otro estatus, crítico, paciente crítico. Esta tablita es para cuando el paciente es neonato o pediátrico. Neonato es hasta los 28 días nacido. Y pediátrico lo van a considerar desde los 29 días de nacido hasta los 5 años de edad para usar estos códigos. Realmente la edad pediátrica es más tiempo, pero estos códigos se van a regir así. Entonces, vamos a tener initial, dijimos, en el primer momento que consideran que el paciente lo admiten como cuidado crítico, ¿ok? Entonces, el paciente puede estar en cuidado crítico en una sala de emergencia, en una sala del hospital o incluso en terapia intensiva, ¿ok? Entonces, basado en la edad del paciente es el código que vamos a escoger, como pueden ver aquí. De 28 días o menos es este, 99468. 99471 de 29 días a 24 meses. 99475 de 2 a 5 años. Y ya cuando es mayor de 6 años es estos códigos acá, 6 años o más. Ahora, subsequent. ¿Qué significa subsequent? Cada día siguiente. Recuerden que initial es el primer día que es admitido con ese estatus. Subsequent, cada día que continúa con ese estatus. Va a ser igual basado en la edad. Y después tenemos el cuidado inicial e intensivo en neonatología. Y esto es basado en otros parámetros. Déjenme si lo puedo subir acá para explicarles. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que ya requiere observación intensiva, intervención frecuente y otros servicios de cuidado intensivo. Tenemos después, esto es cuando es initial y cuando es continuo, aquí lo tenemos basado en el peso, ¿ok? Ahora, recuerden que aquí dan un rango, 99291, 99292, cuando es de 6 años o más. Y eso es basado en tiempo. Los códigos de cuidado crítico para pacientes de 6 años o más, basados en tiempo, vamos a decir, paciente en estatus crítico. Si es menos de 30 minutos, pues reportamos el código de donde está en emergencia, pues el código de emergencia. Si está en una sala admitido, pues inpatient, ¿ok? Si es menos de 30 minutos, initial inpatient care, ¿ok? Ahora, de 30 a 74 minutos, vamos a usar el 99291 solo. Por uno, lo que significa es solo, una sola vez. Si se demoraron en el cuidado crítico que se le dio al paciente, el doctor estuvo 60 minutos, 30 a 74, 60 cae aquí. Entonces se reportaría 99291. Listo. Ah, no, mi doctor se demoró 100 minutos atendiendo al paciente. Me cae aquí. Ok, 100 minutos sería el 99291 con el 99292. Esto es lo que me va diciendo por 1, por 2, la cantidad de veces que yo necesito usar el código. Vamos a decir que mi doctor se demoró 180 minutos, que me cae aquí, entre 165 a 194, 180 minutos. Ah, cuando mi doctor estuvo 180 minutos con el paciente en cuidado crítico, en critical care, yo tengo que usar el 99291 y el 99292 4 veces. Que a veces, ahí están las 4 veces, 1, 2, 3, 4. Lo que vemos es que codifican de esta manera. 99291, 99294 por 4. ¿Ya? Es lo mismo de esta forma que de esta. Lo importante es la cantidad de veces que se va a reportar el código. Ok, entonces vamos a resumir aquí. Y esto es algo que les voy a regalar. Número 1. ¿Dónde está el paciente? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde está?
para yo ubicarme. ¿En qué escenario? ¿Dónde tengo que buscar? Está en una oficina médica, Office Visit. Y me voy con los requerimientos de esos códigos. Está en una oficina, en emergencia, códigos de emergencia. Segunda pregunta. Cuando el paciente está en hospital o un área del hospital, como es el caso de emergencia, mi segunda pregunta es, ¿tiene un estatus? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Observation Care o Critical Care. Esas son mis dos opciones de estatus. Ok, el paciente está en emergencia, pero tiene un estatus de observación. Viene mi otra pregunta, porque ya no puedo coger el código de emergencia, tengo que coger el código de Observation Care. Mi otra pregunta es, ¿tenemos el Medical Decision Making? Sí, me voy por mis tablitas, como los acabo de enseñar. No, sígueme para explicarte en otro video. Entonces nada, espero que les haya gustado este videito, que les haya servido de mucha ayuda. Esto es algo que enseñamos, como le comentaba, en nuestra clase de Evaluation Management que está incluida en el curso de CPC. Vamos a ver si pronto sacamos un curso puramente de Evaluation Management que además les ofrezca CEU, los Continuing Education que necesitan para renovar la licencia. Y pues nada, espero que esta inicial los ayude a entender un poquito más los códigos de Evaluation Management. Y como les digo, y ya les había comentado, dejen en los comentarios qué temas quieren que les hagamos más videos para ayudarlos a que se preparen para su examen o para ayudarlos en su día a día si es que ya están trabajando.